Hola, ¿qué tal? Gracias por entrar a este código QR de la revista Camino hacia el éxito. El día de hoy resolveremos este problema planteado del tema trigonometría, en el cual utilizaremos la ley de la doble observación. Y bueno, tenemos que una mujer se quiere suicidar aventándose desde una ventana a 80 pies del suelo. Ella observa a un bombero que camina directamente hacia ella, mientras que el ángulo de depresión hacia el bombero cambia de 42 grados a 65 grados. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió el bombero? Y pues bueno, para tener más claro el problema, lo he ilustrado en donde digo que la señora ve a un bombero con un ángulo de depresión de 42 grados. Esto con el bombero que tiene una primera posición. Pero como este bombero quiere ir a rescatar a la señora, pues tiene que avanzar para rescatarla. La distancia que ha recorrido la denominaremos como X. Y pues bueno, en la segunda posición del bombero, la señora ya lo observa con un ángulo de depresión diferente, de 65 grados. Y también tenemos este otro dato, que es la altura que existe desde el piso hasta los ojos de la señora. Y pues bueno, con esta breve explicación del problema ya ilustrado, podemos empezar a resolverlo. Y pues bueno, aquí tenemos el mismo problema, pero de una manera un poquito más reducida. ¿Por qué? Recordemos que para sacar la distancia que recorrió el bombero, tenemos que calcular la diferencia de cuando la mujer lo veía con un ángulo de depresión de 42 grados y el otro de 65. Y pues bueno, posteriormente haremos la distancia de cada uno de los dos ángulos de depresión. La primera distancia la denominaremos como x1. Y pues bueno, tenemos los mismos valores. Tenemos que lo estaba viendo con un ángulo de depresión de 42 grados. El 80 pies, que ese valor pues no va a cambiar. Y pues bueno, si nos damos cuenta, aquí tenemos el ángulo de 42 grados. Pero en teoría este número, este ángulo, tendría que estar adentro del triángulo. Y para esto, pues utilizaremos esta ilustración donde explica que este ángulo y este ángulo deben valer lo mismo, pues son ángulos alternos internos. Veremos que este ángulo lo podremos como este y este ángulo como el de abajo. Entonces, pues sabiendo eso, pues ahora ya tenemos que este ángulo va a valer 42 grados. Y pues bueno, ya utilizando trigonometría, haremos lo siguiente. Y pues bueno, tenemos aquí nuevamente nuestro triángulo con los mismos valores. Y para poder resolver este problema, tendrás que revisar los ejemplos de fórmulas que existen en trigonometría en nuestra revista Camino hacia el éxito. Y pues bueno, en este caso utilizaremos tangente. ¿Por qué? Sabemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, la famosa coca. Y pues bueno, ¿por qué cateto opuesto sobre cateto adyacente? Tenemos que el 80 está
enfrente de nuestro ángulo que vamos a tomar, el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería pues x1. ¿Por qué? Porque adyacente significa al lado. Y pues bueno, una vez explicado eso, tenemos que tangente de 42 es igual a 80 sobre x1. Y aquí viene un truco matemático que lo común es pues poner un 1 abajo y hacer una pequeña regla de 3. Pero para evitarnos tantos rollos y hacerlo de una manera más rápida, podemos utilizar esta técnica, que sería cambiar estos dos valores. Entonces tenemos que x1 es igual a tangente, a 80 sobre tangente de 42. No se alteró nada, solo se invirtieron estos dos valores. Y pues ahora ya es más fácil despejar la x1. Y entonces tenemos x1 es igual a 80 sobre tangente de 42. x1 es igual a 80 sobre tangente de 42. Y tangente de 42 es igual a 0.9004. Es muy importante que en la calculadora que realicen esta operación de tangente de 42 o cualquiera, ya sea seno, coseno, cosecante, cotangente, su calculadora esté en grados. Posteriormente veremos cómo convertir de grados a radianes, porque algunas calculadoras así vienen con radianes, y de radianes a grados. Todo esto para poder resolver problemas en diversos casos. Y entonces ya tenemos x1 es igual a 80 sobre tangente 42, que es 0.9004. Entonces x1 equivale a esta división, lo cual es igual a 88.84. Y este x1 es nuestra primera distancia. Y pues bueno, como bien había dicho antes, este problema se iba a dividir en dos partes. Una, sabiendo la distancia entre el edificio donde se iba a aventar la señora, afortunadamente ya no se aventó, la distancia que existía entre ese edificio y la primera posición del bombero, ya la resolvimos, que era donde lo estaba viendo con un ángulo de depresión de 42 grados, y ahora toca hacerlo con el de 65 grados, que es la segunda posición del bombero. Y pues bueno, recordarán que en el primer caso estaba nuestro ángulo aquí arriba, pero ya he explicado lo de ángulos alternos internos, nuestro ángulo queda aquí adentro. Y pues bueno, basándonos en las fórmulas de la revista Camino hacia el éxito, en el tema de trigonometría, podemos definir que para resolver este problema, esta situación, nuevamente vamos a necesitar la tangente. ¿Por qué? Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente. Y bueno, mismo proceso, diferentes números.
perdón, tangente de 65 es igual a 80 sobre x2. x2 es la segunda posición que existía entre el bombero y el edificio. Y pues bueno, resolviendo esta situación, utilizaremos el mismo truco de cambiar o de invertir más bien estos valores. Entonces nos quedaría como x2 es igual a 80 sobre tangente de 65. Bien, entonces esto sería igual x2 80 sobre tangente de 65 es igual a 2.1445. Repito, es muy importante que su calculadora esté en grados. Repito nuevamente, veremos más adelante cómo convertir de grados a radianes y viceversa. Para terminar de despejar x2 de 37.30. Y pues bueno, en conclusión, tenemos aquí el mismo dibujo, el dibujo inicial, donde decíamos que la mujer veía con un ángulo de depresión a un bombero de 42 grados. Después el bombero avanza para rescatarla y ahora ya no medía 42 sino 65. Recordemos que aquí había una línea, X es el 42, X es el 65. Ahí, el 42 no se distingue también. Ok, 42. Entonces ya resolvimos los dos casos de x1 y x2, la distancia que existía entre el edificio o de donde sea que se iba a aventar la señora, a la posición inicial del bombero y a la posición final del mismo bombero. Entonces en x1 nos dio 88.84 y en x2 37.30. ¿Qué se hace para saber cuánto avanzó? Pues simplemente se resta 88.84 menos 37.30, con lo cual ahora sí da un total de 51.54. Y como el problema planteado lo pedía en pies, pues simplemente x es igual a 51.54 pies. Y eso es todo. Esta es la distancia que avanzó nuestro bombero para rescatar a la señora que se quería aventar desde el edificio. Bueno, como ya había dicho anteriormente, les iba a explicar cómo transformar radianes a grados y viceversa. Y pues bueno, aquí tenemos nuestro primer ejercicio de cómo convertir grados a radianes. Vamos a convertir 50 grados a radianes. Para convertirlos necesitamos una igualdad. Aquí la tenemos, que 180 grados es igual a pi radianes. Sabemos que pi vale 3.1416 de manera aproximada. Entonces el 50 no tenemos que multiplicar por una unidad.
Y entonces se hace lo siguiente: 50 grados por, sabemos que los paréntesis significan por, pi radianes sobre 180 grados. El 180 grados debe de ir abajo siempre. ¿Por qué? Porque se debe eliminar o anular los grados. Además vamos a quitarlos de una vez. Y para poder multiplicar fracciones, lo que se hace es siempre poner un 1 abajo. ¿Cómo se hace la multiplicación de fracción? Hacia los lados: 50 por pi radianes y 1 por 180. Y esto es igual a 50 pi radianes sobre 180. Aquí ya lo tenemos: 50 pi radianes sobre 180. Pero el 50 sobre 80 lo tenemos que simplificar. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo si lo utilizamos de manera simplificada a la hora de resolver problemas. Entonces, como terminan en ceros, tenemos aquí 50 sobre 180. Como tienen ceros, pues se quitan. Esto es igual a 5/18. Se queda así porque ya no hay cómo simplificarlo. Ya no se puede simplificar 5/8. Y entonces esto es igual, el 50 pi radianes sobre 180 es igual a 5/18 pi radianes. Así se queda. Nunca se debe utilizar el 5/18 3.1416 radianes, no. Siempre así se debe quedar en todos los casos. Y pues bueno, lo siguiente será convertir radianes a grados. Y pues bueno, ya por último vamos a convertir de radianes a grados. Vamos a convertir 3 pi radianes a grados. Para esto utilizaremos la misma igualdad de 180 grados por pi radianes. Entonces lo multiplicamos por la unidad, que es 180 sobre pi radianes. ¿Por qué? Porque ahora los radianes están abajo y no arriba. Por la misma manera que el anterior. Porque se deben eliminar los pi radianes para poder encontrar los grados. Entonces vamos a eliminarlos de una vez. Entonces tendremos que multiplicar las fracciones. ¿Por qué? Porque aquí se me olvidó poner el 1 aquí abajo. Y entonces ya tenemos. Esto ya está eliminado. Es más, vamos a borrar para no confundirnos. Y pues bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar. 3 por 180 es igual a... borraremos la unidad para tener más espacio. Es igual a 540 grados sobre 1, lo cual pues es evidente que nos va a resultar a 540 grados. Y pues bueno, aquí tenemos la conversión de 3 pi radianes. De 3 pi radianes es igual a 540 grados. Ahí lo tenemos.
Y pues bueno, eso es todo. Gracias por visitar este código QR de la revista Camino hacia el Éxito. Hasta la próxima. Walking down the street tonight, I got my share of